Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Kibo Teje conmigo. En esta ocasión les he traído un precioso chal. Me llevó mucho tiempo hacerlo, pero la verdad es que quedó lindísimo. A mí me encanta. Y lo hice con pequeños saldos de hilo de una lana suavecita que me habían quedado. Miren, ahora se los muestro aquí. Miren. Está con bastantes combinaciones de colores. Ahí tengo un perrito mío que está llorando ya porque creo que ya quiere irse a comer. Miren, esta es la muestra que siempre se hace. Este ya lo tengo bastante tiempo. Déjenme decirles que algo el año pasado ya lo había estado haciendo, antes, el anteaño pasado. Y con las lanas que he tejido son este hilado, que es un tipo acrílico angora, así muy delgadito, y lo he tejido en 2 hebras. Y a veces me quedaba saldos de un color, de otro color, entonces yo los iba uniendo. Miren, este es un calado muy bonito, ahora se los muestro el patrón. Aquí tengo es un color gris con naranja. Aquí tengo un naranja con un rosa súper pálido. Este es un tono de rojo, naranja. Aquí el amarillo está con 2 tonos, un hueso con amarillo. Aquí este verde está con gris. Y así fui combinando los colores según como me iban quedando los saldos de hilo. Es difícil mostrarles ahorita el chal completo. Ahí en la foto lo van a ver porque es sumamente amplio. Miren, es un chal de los que se inicia de aquí, en la parte central. Déjenme para que lo puedan ver. Miren, esto se inicia aquí. Aquí yo inicio con una cantidad de puntos, luego he tejido hasta todavía armar el patrón de los calados, he tejido con punto jersey derecho. Miren, les recomiendo que sea para alguien que teje ya un intermedio, avanzado, y un principiante lo puede hacer el mismo tipo, pero hágalo en unos puntos un poco sencillos, porque al mismo tiempo que van avanzando, el tejido avanza en esta sección. Aquí tiene el centro que está por una vena. Yo aquí le puse 3 puntos en el centro. Aquí viene una lazada. Por lo tanto, aumenta aquí y aumenta en los bordes. Aquí, en los bordes también va una lazada. No sé si se puede observar bien. Aquí va. Cada vuelta del derecho van los aumentos. En la vuelta del revés se teje tal cual. Excepto aquí donde yo hice unas divisiones de tejido que le hice unas 4 o 6 hileras en Santa Clara para que me queden 3 de estas onditas que forma el Santa Clara, que son cada 2 hileras. Después ustedes van viendo cómo van tejiendo y dónde pueden aumentar los puntos. Eso depende de ustedes. Por eso no es un patrón que les doy todo preciso. Yo lo fui tejiendo y aumentando el diseño del patrón, al bajar ciertas hileras, ir tejiendo las hileras para tener la cantidad de puntos. Por eso aquí lo ven, por ejemplo, un jersey, pero forma como una hoja. Aquí yo todavía no hice un patrón, en cambio aquí yo ya había hecho 2. Luego esta parte, las lazadas de estos aumentos nos van ampliando la cantidad de puntos, y cuando tengamos la cantidad de puntos que necesitamos para hacer un patrón del diseño, ahí agregamos un diseño más. Miren, por ejemplo aquí empecé, tenía 2 diseños. En el borde, aquí en el borde también
se va tejiendo jersey hasta completar con estos aumentos un diseño más que se va a ir agregando. Aquí se agregó uno, aquí tenía dos, aquí al centro, miren, aquí está jersey, llegué a completar y completé un diseño. Seguí tejiendo, tejiendo, porque viene de aquí arriba, ese es lo que va aquí en la parte de la espalda, del cuello, del hombro, entonces voy bajando y va aumentando. Y así ustedes van, hacen jersey acá porque todavía no completan los puntos necesarios para un diseño. Este diseño me dio 15 puntos. Miren, y así está todo el tejido. Aquí está en jersey, aquí en jersey. Y así ustedes van tejiendo y mezclando los colores de hilado que crean necesario. Estos de aquí es para todos los saldos que ustedes lo tienen y pueden ir usándolos, mezclando las hebras, las fibras, como ustedes deseen. Incluso pueden hacer secciones de diferentes diseños de calado. Ahora, al final de esto, miren, al final de esto, déjenme ver el centro, aquí es el centro, esto va en los hombros y todo esto es lo que cae. Esta parte de aquí es la que va a caer. Aquí, todo esto. Todo hasta la punta. En la foto que está ahí, ahí lo van a poder apreciar con más amplitud. Esta es la parte final, lo que va atrás en la espalda, en el centro de la espalda, el largo del chal que uno va a tejer. Es un chal triangular. Entonces, como verán, esta es la parte de la espalda, entonces sube, sube, es bastante largo. Ya se van a dar cuenta ahí en la foto, donde me lo puse. Miren, entonces al final ustedes, aquí como ya tiene un borde que le hice de 3 puntos Santa Clara, todo este borde, en el centro, la vena del centro, también en Santa Clara, miren, aquí está. Lo opcional es que ustedes pueden poner aquí, por ejemplo, a los bordes 2, acá puede ser 2, o en el centro puede ser 1. Aquí yo tengo una muestra que hice, miren, ¿ven? Aquí solamente tiene un punto Santa Clara en el centro y en el borde aquí tiene 3. Ahora se los enseño. También pueden hacer uno que tenga 3 Santa Clara en el centro, 3 en los bordes. Eso depende de lo que ustedes quieran para el chal. Este es un triangulito que se va formando y va ampliando tanto de esta parte como de aquí al centro. Miren, entonces, una vez que terminé todos los bordes de los costados, no esta parte que es para la espalda y el hombro, ustedes van a tomar los puntos que están aquí y ahí van a agregar, o sea, en el mismo borde que ustedes siguen tejiendo, yo le hice 6 hileras, que en total son 3 de estas onditas del Santa Clara. Una vez que terminé eso, yo lo hice para distinguir del chal como un extra. Ahora, ¿cómo tejí aquí? En el borde yo he mantenido siempre los 3 Santa Clara. Y aquí, o sea, es hilera por hilera, ¿verdad? Entonces aquí yo tejí así. 2 puntos, una lazada, 2 puntos, una lazada en la primera hilera. 2 puntos, una lazada, 2 puntos, una lazada, 2 puntos, una lazada durante toda la vuelta, ¿sí? De punta, de borde a borde, donde empieza la punta hacia abajo. Y luego la hilera del revés la tejen normal al revés y luego donde están los 2 puntos después de la lazada, volví a hacer un aumento a cada lado. Así es. Tenía 2 puntos, una lazada, 2 puntos. Y en la vuelta número 3 sería, ahí tejí
2 puntos, una lazada, un punto que quedaba, una lazada, 2 puntos. Y así fui tejiendo para aumentar. Este aumento lo pueden hacer como ustedes deseen. Miren, ahí está. Acá están los 2 puntos de la primera hilera. Vamos a ver. No he vaporizado esto porque no lo quería vaporizar. Prefiero que quede así. Acá está una lazada, 2 puntos, una lazada, 2 puntos, una lazada. Luego viene ahí. Ustedes la lazada que era la tejen como un punto. Luego lazada, 2 puntos, lazada, un puntito que es la lazada de la hilera anterior. Luego una lazada, 2 puntos, una lazada. Y el puntito que se formó con la lazada de la hilera anterior queda como un puntito. Al lado una lazada, 2 puntos, una lazada, un puntito, una lazada, 2 puntos, una lazada, un puntito, una lazada, 2 puntos. Y así van formando. Miren, y eso lo repiten una vez más. Luego ya tejen unas 2 hileras, solamente sin aumentos, porque ya le han hecho bastantes aumentos. Aunque ustedes no los crean, para terminar una vuelta demora bastante. Y así es porque yo quería que me quede este tipo de caída. ¿Sí? Así. Es muy bonita. Y ustedes pueden hacer otros tipos de caída, quizás no con tanto aumento. Cada, por ejemplo, 5 puntos, un aumento, 5 puntos. Y a eso pueden practicar en una muestra pequeña y hacer más o menos el tipo de volado que ustedes le quieren hacer aquí al borde de este chal. Miren, ya está esto. Ahora voy a hacer el punto. Tengo por aquí unas agujitas. Bueno, vamos a ver con el punto primero y luego cómo se hace el triángulo. Aquí he cogido 2 hebras, pero en color plano, de un solo tono, para que no se confundan y se pueda apreciar el tejido. Déjenme pasarlo porque estuve haciendo otra muestra, entonces se me ha quedado del otro lado. A veces estas agujas pequeñas uno las ocupa haciendo otras muestras. Entonces esto lo pasé a otro lado y hay que regresar a su lugar. Es un punto bastante sencillo. Cuando hacen recién la muestra del primer diseño, antes de continuar con el segundo, parece que no es el diseño que uno les está mostrando, pero ya cuando hacen el segundo grupo de diseño, ahí sí se van a dar cuenta que es el mismo. Me refiero aquí al inicio. Cuando ustedes terminan aquí el primer diseño, cuando terminan el patrón desde el inicio hasta acá, es como no ven esta parte de arriba y ustedes dicen, no, pero este punto no se parece. Pues sí, solo es el primer diseño. Luego ya se nota que es el que se ha trabajado. Sino que a veces uno teje y dice, no, no se parece al patrón o al diseño de la prenda que yo estoy viendo. Tengan paciencia, hagan una segunda secuencia del diseño y ahí van a ver pues que sí era. Ya si no ven ahí es porque en verdad no es. Pero no se fíen de la primera parte de un diseño. Terminan un diseño y al hacer otro, ahí recién se dan cuenta si es o no el patrón que ustedes han tomado como referencia. Bueno, imagínense que ahí estamos en 0. Ese es el patrón que yo he usado hace ya mucho tiempo. Espero no olvidarme. Miren, aquí al borde, como es una muestra, estoy haciendo mis puntos Santa Clara. Divido con un marcador y aquí empezamos.
2 puntos del revés, un punto derecho, una lazada, 3 puntos derecho, eso lo pueden ir apuntando, y aquí hacemos 3 puntos juntos. Puedo tomar 2 y voy pasando. Ahorita está así porque estuve tejiendo en estilo continental. Vamos a seguir. Ahora, tejen 3 puntos al derecho, una lazada y un punto derecho. Aquí terminamos una secuencia. Pasamos el marcador o ponen su marcador y empezamos otra secuencia. 2 puntos revés. Aquí en los puntos de revés de separación ustedes pueden jugar. Pueden poner 3, 4, 5. Eso es a gusto. Siempre los puntos traten de hacerlos con algo que a ustedes les gusta. Cambien los patrones, ¿sí? Inventen sus puntos. Bueno, los 2 puntos revés. Hago 3 puntos derechos. 2, 3. Una lazada. Perdón. Una lazada, está bien, un punto derecho, un momentito, uy, el perro está por ahí, espérense, lo voy a dejar en los 2 puntos revés porque el perro me estaba haciendo aquí una pequeña travesura. Ya, 2 puntos revés, vamos a tejer un punto derecho, una lazada, 3 puntos derecho, 3 puntos juntos. Aquí los voy a hacer así, pero cuando regrese, como estoy tejiendo ahora en el estilo inglés, van a ver que es un poco diferente cuando haga los 3 puntos juntos, pero dejen eso aparte. Hacemos los 3 juntos, 1, 2, 3, una lazada y un punto derecho, y termino con 2 puntos revés. Pongo el marcador y aquí voy a trabajar 5 puntos que yo le puse al borde de mi muestra. En la hilera del revés, todos los bordes de los 5 puntos siempre al derecho porque es un Santa Clara. Aquí empezamos. Entonces, habíamos empezado al lado derecho con 2 revés y al revés se teje como se presenta. Aquí lo veo que me toca al derecho, pues los tejo al derecho. Lo siguiente es todo al revés. Las lazadas que habían puesto también tejidas al revés. Al revés. Toda esta parte al revés. La lazada también al revés. Y luego, cuando fueron los 2 puntos del revés, aquí en el revés se nos presentan como derecho. Los tejemos al derecho. Pasamos marcador y nuevamente seguimos con el otro diseño. De la misma manera, todos los puntos hacia el revés. Ahí. Y 2 derechos que quedan aquí. Pasamos marcador y el borde todo en Santa Clara al derecho, tanto en la vuelta del derecho como la vuelta del revés. Vamos a tejer nuestra hilera donde vamos a hacer las lazadas y el diseño mismo. Terminamos el borde, ahora empezamos 2 revés. Aquí vamos a ir aumentando los derechos. Miren, la hilera anterior habíamos hecho un derecho, ahora hacemos 1 y este que fue la lazada, 2 derechos. Ahora recién va la lazada. Luego hacemos 1, 2 derechos. Ahora hacemos la disminución. Miren, levanto 1, levanto 2, tejo el tercero y paso los otros 2
por encima de ese tercer punto. En total he hecho los 3 puntos juntos. Tejemos 1, solamente 2. Ahora lazada y tejo 2 derechos. Vamos a repetir los 2 revés que son de separación de diseño. Ahora empezamos el diseño y tejo 1, 2, lazada, tejo 1, 2 derechos y ahora los 3 puntos juntos. Paso 2 sin tejer, tejo el tercero y paso el que va siguiendo de atrás hasta tener los 3 puntos juntos. Tejo 1, 2, lazada y 1 y 2. Vamos a sacar un poquito de hilo. Termino con 2 revés. La secuencia al comienzo parece difícil, pero es sumamente llevadero, sumamente llevadero. Vamos a ver la siguiente hilera. Miren. La hilera del revés, todo al revés. Regreso cuando estemos en la hilera siguiente del derecho. ¿Ya? Ahora vamos por otra vuelta. Tejemos el borde que yo hice. Miren, marcador. Y ahora empezamos con nuestros 2 revés que son de separación de diseño. Y ahora empezamos. En la primera hicimos un derecho, una lazada. A la otra hilera que nos tocaba de derecho hemos hecho 2 puntos, una lazada. Ahora toca empezar con 3 puntos derechos, 3 y luego la lazada. Y luego solamente un punto derecho. Y ahora los 3 puntos juntos. Paso 2 sin tejer, luego dejo 1 y ahí paso los otros sobre ese punto. Ahora, solo un punto, lazada y los 3 puntos. Paso marcador, 2 revés que son de separación de diseño y ahora tejo. ¿Se dan cuenta cómo va formando la venita? Hacia la izquierda y aquí hacia la derecha. Miren, entonces tejo 1, 2, 3, hasta donde estaba antes la lazada. Ahora tejo lazada y solo tejo 1, porque aquí se van a dar cuenta en el centro queda esta vena de disminuciones de puntos juntos y siempre tengan presente que estos 3 de aquí del centro no se tocan, solo para tejerlos juntos. Entonces tejí 1 y ahora los 3 puntos juntos. Tejan los puntos juntos de la manera como ustedes saben, pero manténganlo así durante todo su tejido. Ya hice los 3 puntos juntos, tejo solo un punto, una lazada y 3 puntos derechos. Nos falta una hilera más para completar el diseño que se va a repetir. Listo. Voy a tejer la hilera del revés, como ya les indiqué, y regreso. Ya estoy en la última vuelta para terminar el diseño y luego todo va a ser repetido como les acabo de enseñar. Miren, terminé mi borde. Voy a sacar un poquito más de hilado. Y acá, 2 revés, que es la separación de diseño, que ustedes pueden cambiarlo por más puntos. Y ahora, la hilera anterior habíamos hecho 3, pues ahora tejemos 4. 1, 2, 3 y 4. Y aquí están nuestros 3 puntos centrales. Recuerden, por la venita, llévense.
Ahora, lazada y tomo estos 3 puntos juntos. Paso este sobre este y este sobre esos dos. Ahí está. Lazada y 4 puntos derecho. 1, 2, 3 y 4. Eso es todo lo que van a repetir durante todo el tejido que ustedes deseen. Acá están los dos de separación del revés. Empezamos. 1, 2, 3, 4 derechos, una lazada y hacemos los 3 puntos juntos. Esta disminución doble. Lazada y tejemos los puntos. Son 2, son 3 y son 4. 2 puntos revés, que es para separar el diseño, y el borde que yo hice aquí. Estas vueltas son las que van a repetir, que son 4 vueltas trabajadas del derecho. El resto son de revés. Miren, aquí está la muestra, bastante clarita. Acá tengo 2 diseños, 1 y 2. Y así ustedes pueden ir formando el chal como yo les he explicado. Entonces, en este momento, cuando ustedes inicien ahora esta carrera, empiezan en la misma guía que yo les hice desde el comienzo. Y así van a repetir. Este es el diseño, queda muy bonito para una blusita, una chompa, lo que ustedes deseen. Este es uno de los calados. Y como digo, pueden reemplazar esta parte de los puntos revés por más cantidad de puntos, por 3, por 4, por 5, lo que ustedes crean conveniente. Espero no haberme olvidado nada de aquí. Y aquí estos 3 puntos que se toman juntos, es por eso que las lazadas va una a un extremo y la otra al otro extremo, que reemplazan los 2 puntos que se han disminuido aquí. Porque uno es el punto normal, pero recuerden que son 3 que juntamos, queda 1, entonces 2 desaparecieron y por eso que se reemplazan por estas lazadas de aquí, para que quede todo parejo y perfecto. Me encantan mis palillos pequeñitos. Voy a hacer la muestra de cómo hago yo mi triángulo de base, mi triángulo de inicio. Ustedes pueden practicar y hacerlo de cualquier manera. Vamos a hacer este de aquí. Perdón, así se ve como debe ser. Aquí al inicio siempre les va a quedar como una hendidura. Con esto de aquí se toma un puntito del centro y uno de aquí y se empareja. Eso no hay ningún problema. Vamos a buscar mi hilo. Vamos a... Cusco, ya te voy a llevar. Extrañas tu cama, ¿no? Porque aquí no hay lo que tienes ahí abajo en su cuartito. A ver, vamos a ver, es mi perrito. Bueno, de la familia. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Para qué hago si es poquito? A ver, Cusquito, siéntate. 2, 3, 4 y 5. Voy a empezar con 5 puntos. Voy a trabajar en punto Santa Clara. Digo Santa Clara porque ahorita voy a hacer una vuelta de derecho. Aquí trabajamos una vuelta del derecho. Los 5 puntos. Este lo dejo cruzado. Ahí está. La segunda vuelta, igualmente, del derecho. Es revés, pero tejo al derecho. Por eso dije Santa Clara. Si ustedes quieren, lo hacen jersey. No hay problema. Ahora voy a hacer las lazadas. Voy a tejer un punto, una lazada, un punto, una lazada, un punto, una lazada y un punto y una lazada y termino con un punto derecho. Una lazada entre cada punto. Esta vuelta de aquí, toda la vuelta al derecho. Es revés, si ustedes quieren lo hacen al revés, pero yo lo estoy haciendo en punto derecho para que me quede Santa Clara por ahora. Todo al derecho.
Ahí está. Ahora, aquí vamos a separar lo que ustedes deseen. Yo, por ejemplo, en los bordes le voy a poner 3 y acá al centro podría dejarles los 3, pero le voy a dejar solo uno. Y voy a tejer estos puntos de aquí. Del centro, a los dos lados le hacen una lazada. Aquí en el borde, después de los 3 puntos, una lazada, y antes de los 3 puntos finales, una lazada. Ahora lo vemos. Creo que hablé un poco enredado, pero ahí está. Acomodar los lentes. Entonces, un punto derecho, 2 puntos derecho, 3 puntos derecho que voy a usar para mi borde. Aquí voy a hacer mi aumento durante todo el trabajo y el largo que yo quiera hacer mi chal. Ahora, si solo quiero este del centro, como centro, a los costados voy a agregar una lazada. Entonces, este punto va a ser parte del aumento del tejido. Lo tejo al derecho. Y aquí, como ya tengo mi punto central, déjenme marcarlo. Como ya tengo mi punto central, lo debería marcar por aquí, pero lo vamos a separar aquí. Entonces, ya tengo mi punto central, perdón. Este es el punto central. Entonces, antes tengo que hacer una lazada. Ahora, viene mi marcador, tejo el punto central, ¿ya? Y luego me toca hacer una lazada. Ahí está. Ahora, tengo que los 3 puntos del borde, tengo que ponerles aquí una lazada, pero entonces me queda este lo tejo normal. Ahora nuevamente tengo que tejer una lazada. Poco a poco se van a dar cuenta. Ahora aquí ya voy a hacer el punto jersey. ¿Qué quiere decir? Voy a tejer acá siempre en los bordes derecho e izquierdo los 3 puntos de inicio y de final siempre al derecho. Ahora todo lo que resta al revés. Vamos a tejer 1, 2, aquí está la lazada y este es mi punto central. Yo debería ponerle 2 marcadorcitos para que se dé uno exactamente cuenta. Ya, hasta aquí tejo revés los que me quedó. Luego, el punto central, como yo quiero que me quede siempre en Santa Clara, lo voy a tejer todas las hileras al derecho. Pongo mi marcador. Ahora voy a tejer al revés porque es hilera del revés todo el resto de puntos, incluso las lazadas, que no tengan que ver nada con el borde, ni con el centro, ni con el otro extremo. Ahora, estos 3 siempre al derecho. Ahorita es confundido, pero después dejan su muestrita. A ver, nuevamente empiezo 3 derechos. Luego de los 3 derechos, siempre, siempre, siempre en la vuelta su lazada, porque es los aumentos de la parte de espalda y el hombro. Una lazada y ahora todos estos derechos. En realidad no me interesan, yo sigo tejiendo. Ahora pongo mi marcador, pero antes, porque este es el punto central, recuerden de hacer su lazada. Paso mi marcador, el punto del centro al derecho, paso, mucho marcador, pero así es. Paso mi marcador y la lazada. Y tejo derecho porque quiero hacer jersey. Antes de terminar, cuando me quedan los 3, lazada y los 3 puntos al derecho. Esta parte de esta muestrita es para las que recién empiezan y pueden hacer su chal incluso solamente con punto Santa Clara. Miren, 1, 2, 3 y luego todo el resto en revés. 1, 2, 3, ¿cuántos ya tenemos? 4, aquí está y acá está mi puntito central que va hacia el derecho. Paso mi otro marcador, regreso con la puntada hacia el revés. Tejo al revés, sigo tejiendo
Acá está mi lazada del borde. Y ahora paso el hilo y tejo los 3 al derecho. En todas las hileras, los bordes al derecho. Y no se olviden, cuando vayan tejiendo, calculen una cantidad, unos 8, 10 centímetros. Fíjense si no se han olvidado de sus lazadas de bordes y que a partir del punto central hacia la derecha tenga la misma cantidad de puntos que desde el punto del centro hacia el izquierdo. Tanto izquierda y a derecha desde el punto central, que tenga la misma cantidad de puntos, porque a veces nos comemos una lazada, o sea, el aumento. Tejemos 3. Después que sigue nuestra lazada obligatoria y tejemos todo aquí hacia el derecho. Aquí va una lazada porque ya me toca el punto central. El central normal, paso marcador, inmediatamente la lazada y tejo en derecho. Tejo, 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 hasta llegar antes de los 3 puntos. Lazada y tejo. El revés, también tejo acá punto derecho y todo el resto, la lazada yo la tomo por aquí, al revés, todo al revés, excepto cuando ya hagan puntadas de cualquier índole, entonces depende del diseño, ustedes lo van a trabajar. Paso mi marcador y aquí me toca al derecho. El punto central en todas las hileras es hacia el derecho. Es decir, si yo quiero, no necesariamente, ustedes lo pueden hacer jersey y todo. Es para que tenga una identificación. Incluso el punto central lo pueden hacer de 2 puntos, de 3 puntos. Ustedes manejen eso a su gusto. Los 3 finales al derecho. A mí me gusta estar enseñándole, dar algunos tips. Y listo. Miren. Ahora, nuevamente, 1, 2, 3. Mi lazada. Y aquí les quiero explicar que para el diseño que yo tengo ahí, yo necesito 15 puntos. Entonces, separo este que es mi punto central hasta, sin contar con esta lazada de esta hilera. ¿Y cuántos tendría? 2, 4, 6, 7 puntos para trabajar. No puedo hacer un diseño, imposible, salvo que sea otro tipo de calado. Entonces yo tendría que tener unos 15 y aparte quizás unas 2 vueltas más para tener un poquito de amplitud al costado o para hacer los 2 puntos revés, pero en total son 15 que yo necesito. Entonces, apenas ustedes tengan los 15 o 2 hileras luego, que tengan unos 16, 17, ya pueden volver a hacer un diseño más, agregarle a su tejido que están haciendo. Y esa es la manera en que ustedes siempre trabajen sus diseños. Entonces, aquí sería solo derecho. Por eso les hice la muestra, porque aquí se puede explicar mejor. Miren. Voy a sacar este marcador, aquí sería mi punto central y así es como se va viendo el tejido. Entonces, aumento en el punto central a los costados y después de los bordes también. No se olviden siempre de contabilizar sus puntos, siempre del centro hacia la derecha, del centro hacia la izquierda, que todo esté parejo. Y poner un pedacito de hilo cada cierto tramo de tejido para que sepan que hasta ahí ustedes ya lo revisaron, ya no hay errores, cosa que después revisan nuevamente y si hay un error pues no destejen tanto, ¿no? Esa es la verdad. Ya, este ha sido el diseño que está aquí, este de aquí, ustedes hacen como gusten. ¿Qué más les quería decir aparte de los puntos? Bueno, este trabajo de aquí me salió con, déjenme ver, lo apunté por aquí, el chal porque me fui a pesarlo aquí a la balanza, 350 gramos este chal.
Ahora, las medidas, sería bueno, son bastante grandecitas, pero vamos a doblarlo. Saben que en el tejido las medidas son aproximadas. Ahora estoy corta con el espacio. Vamos a ver cuánto tiene el total desde el centro de la espalda hacia la parte que nos envuelve toda la parte de adelante. O sea, todo lo que nos protege, todo esto, hasta el largo que queda por aquí. Vamos a ver. Medida. Vamos a ver. Vamos a emparejar. Mi asistente hoy día no me ha podido ayudar. Tiene cosas que hacer. Y no soy muy experta con estas modernidades. Vamos a ver. Y tenemos en la mitad 100. Peladitos, justitos aquí. Ay. Sí, creo que se ve. Miren, 100. Ups. Ahí. Tengo 100. 1 metro. La mitad. ¿Qué quiere decir? Que para que me envuelva todo, tengo 2 metros. Desde 1,80 m es bastante interesante. Bueno, como dicen para los chales, voy a medir desde el centro de la espalda hacia la punta de abajo. Vamos a ver. Acá tenemos, un momentito, sigue la medida. Así es cuando los espacios hoy día, no me creerán, tengo una mesa muy grande, pero estuve trabajando en moldes y los moldes no los puedo en este momento sacar de ahí. Tengo 1 metro con 1 metro y aparte la parte del vuelo. Un momentito. A ver, no te corras, señorita chal. Ay, se me mueve. Aquí está, espérense. Se mueve, ¿ven? 1 metro justo me da aquí. Luego esta cenefa, este volado, que nos mide 3, 4, casi 5 centímetros. O sea, 104, 105 centímetros desde el centro de aquí de la espalda hacia abajo, hacia la punta. Sí, esto es bastante amplio este chal, pero es muy bonito. No creo que me haya olvidado nada. Son 350 gramos de este hilado de 2 hebras, muy finito. Ustedes ya le ponen cualquier hebra que deseen, pero esta hebra no mide pues ni las dos. Lo torcemos un poquitín y sí, me da 1,5 centímetros, casi 2. Y lo tejí con las agujas circulares, por favor. Eso es lo que quería tener en cuenta, que las agujas circulares sean de 150 centímetros. O sea, 1,50 m. Son las más largas. Si consiguen una de 1 metro, también. Pero de 80 sí, también les van a tener que tener el tejido bien apretadito, sobre todo si hacen este volado, porque déjenme decirles que la cantidad de puntos que van a tejer aquí va a ser muy difícil que ustedes lo puedan manejar con una aguja menos de 1 metro. Y yo les pido 1,50 m. Esas son las agujas que podría ser las que les resulten más cómodas y fáciles. Esperen, miren, me fui a traer una aguja que está aquí cerca, no la del 3,5, esta es un poquito más gruesa, pero estas son de 150, acá, miren, estas son de 150 centímetros y en pulgadas sería 60 pulgadas, porque a veces donde venden les ponen así. Miren, estas son las largas.
son las únicas que de verdad podrían manejar este tejido, sobre todo la parte que tiene aquí este volado, y les va a servir. Tengan en su casa, si les gusta tejer chales y este tipo de prendas, agujas que de verdad puedan ayudarles a manejar su tejido. De lo contrario va a ser muy difícil. Esto lo consiguen, lo pueden conseguir, o alguien que se los consiga, alguien que conocen, que les pueden comprar este tipo de agujas. Pero menos de 1 metro es un poco difícil trabajar porque ya tienen todos los puntos de ambos lados. Imagínense, es 1 metro de un lado, 1 metro del otro, son 2 metros de tejido, y aparte el volado, ya se pueden imaginar qué cantidad de puntos van a tener sobre las agujas. Increíble, pero así es. Bueno, espero les haya gustado algunos tips, algunas cosas que yo les puedo dar. Cualquier pregunta me pasan y veamos qué se puede hacer. Y compartan, por favor, y que tengan un lindo día, una linda semana, y que todo en su vida les vaya muy bien. Gracias. Chao, chao.